La emisión está comenzando. Todos los asistentes están en modo de solo escucha. Hola, buenas tardes a todos. Nuevamente les damos la bienvenida a nuestra Digital Week. En Melexa les agradecemos por asistir al cuarto webinar de hoy. Hoy tenemos como conferencistas a Emigdio Morales, que es gerente de producto de Latinoamérica para Fluke, y Armando Varela, que es gerente de territorio de Fluke también. Y hoy nos estarán exponiendo sobre mediciones eléctricas seguras. Recuerden que habrá una sesión de preguntas al final y que este webinar está siendo grabado para poder compartirlo con ustedes. Emigdio, adelante, por favor. Muchas gracias, Paula, y muchas gracias a todos. Paula, ¿gustarías que esperara un minuto solamente para que sea la hora en punto? Solamente para quizás que la audiencia puedan ver ellos todos, Sí, claro quizás. que sí. Solo un minuto nada más para ser súper puntuales. Pero estamos listos. Otra vez, muchas gracias a todos. Como lo mencionó Paula, vamos a tener una sesión al final de preguntas y respuestas. En nuestro seminario el día de hoy consta de 35 filminas, 35 slides. El 98% del seminario del día de hoy es en español, es decir, los slides están en español. Hay un par de tablas que están en inglés y como eran imagen, no las pude editar, no se pudieron editar, pero otra vez, 98, 99% del contenido está en español. Entonces, curiosamente me voy a adelantar al final, al último slide. Todo lo que hablemos el día de hoy está en varios videos de seguridad eléctrica que están en dos fuentes. Una, lo voy a repetir esto al final, pero lo quiero decir por anticipado mientras terminan de entrar los compañeros que están llegando. Tenemos dos formas de ver los videos. Una es en el website de Fluke mismo. Ahí en la parte de soporte, en la parte de apoyo, ustedes pueden hacer una búsqueda le pueden poner videos de seguridad y los lleva al área. Hay varios videos. Eh, Hagan de cuenta, tenemos un video muy grande que son como aproximadamente unos 23, 24 minutos, pero está dividido en partes. Entonces, lo que hicieron fue agarrar partes diferentes del video para que sean videos muy cortos. Lo que nosotros sugerimos es que ustedes vean el seminario, el video completo. El video completo es extraordinariamente bueno, porque estos webinars son muy buenos, ayudan mucho, pero los videos son contundentes porque ustedes pueden ver claramente todo lo que vamos a ver, la inmensa mayoría de lo que vamos a ver en este seminario, en este Webex, está en el video. Esa es una. La otra, bueno, entonces, otra vez, las fuentes del video pueden ser el website de Fluke mismo, y los videos, la mayoría de los videos están en inglés, qué pena, ahí sí no se puede hacer mucho. La otra es que ustedes, Fluke tiene un canal en YouTube. Entonces ustedes van a YouTube, diagonal Fluke, otra vez YouTube, diagonal Fluke, o barra, como les llaman en Sudamérica, Fluke, o Fluke Corporation también puede ser. Ustedes llegan a un área de Fluke tiene cientos de videos de todos los diferentes equipos de medición y prueba que tiene Fluke. Entonces, ahí ustedes pueden buscar los de seguridad. Hay varios videos de seguridad muy buenos. Entonces, simplemente para hacer un resumen de lo que acabamos de decir, justo antes de arrancar, tenemos varios videos, tanto en el website de Fluke como en YouTube, diagonal Fluke. Es el canal específico de Fluke. Ahí solamente hay videos de Fluke. Y la otra cosa, tenemos una nota de aplicación extraordinariamente buena en español. Así está en español. Son 7 páginas y yo dijera que el 60, 70% de lo que vamos a ver en este seminario está en esa nota de aplicación. Entonces nos vamos a asegurar de mandarles el PDF a todos ustedes, los que los tenemos registrados, que asisten esta tarde a este seminario. Les vamos a enviar inmediatamente el PDF de la nota de aplicación, que son 7 páginas. Repito, esa nota de aplicación tiene un 60, 70% de lo que vamos a ver el día de hoy. Está muy bueno y está en español. Entonces, eso nos va a ayudar. Se los vamos a hacer llegar
lo más pronto posible, inmediatamente, no hay problema. Bien, entonces ya con este preámbulo podemos arrancar. Bien, entonces el día de hoy tenemos este seminario de mediciones eléctricas seguras. Es el nombre de nuestro seminario. Bien, nuestro primer slide es el siguiente. Hay estimados de la industria en los Estados Unidos, hay de 5 a 10 incidentes de descarga de arco, lo que se llama un arc flash en inglés. Descarga de arco ocurren todos los días laborales en Estados Unidos, todos los días, 5 a 10 incidentes. Y el 77% de esas descargas de arco ocasionan lesiones, quemaduras, mayormente quemaduras. En los técnicos industriales mayormente, esto ocurre en las industrias, los técnicos industriales, y cada año 2,000 personas van a centros de atención de quemaduras, con quemaduras severas de segundo y tercer grado debido a descargas de arco. Entonces, el seminario de hoy va a ser cómo podemos nosotros prevenir hasta donde sea posible estas descargas de arco. Bien, la descarga eléctrica es, ¿cómo definimos eso? Es el contacto, ¿verdad? De cualquier fuente, una fuente de electricidad, sobre todo de alta energía, otra vez en plantas industriales, subestaciones, etcétera, que provoque una corriente a través del cuerpo humano, a través de la piel, los músculos, el cabello, etcétera. Y muchas de esas descargas eléctricas pueden ocasionar electrocución, o sea, lesiones graves, severas y muchas veces la muerte. Nosotros, este seminario, como lo dije en un momento, o no sé si lo mencioné, pero nosotros lo damos en forma presencial. La duración del seminario en forma presencial es típicamente 2 horas y media. Entonces, en el seminario nosotros siempre hacemos una pregunta. ¿Cuántos amperios se necesitan para electrocutar a una persona? Y muchas personas dicen 2 amperios, 10 amperios, 20 amperios. Y la respuesta no es así. Dependiendo de las condiciones ambientales, si el piso está húmedo, etcétera, una corriente tan baja como 100 miliamperios puede matar a una persona. 100 miliamperios, no amperios, 100 miliamperios. Otra vez, dependiendo de las condiciones ambientales donde ocurra la descarga eléctrica, desde 20 a 100 miliamperios, la muerte es posible. Más de 100 miliamperios, la muerte es muy probable que ocurra, y arriba de 2 amperios, la verdad es que no hay duda, eso va a ocurrir, ¿no? Entonces, simplemente es una tabla, esta es una de las 2 tablas, solamente hay 2 tablas en inglés en toda la presentación. La vamos a traducir al español esta tabla también para futuras presentaciones. Bien, aquí tenemos una descarga de arco. ¿Cuáles son los riesgos? ¿Cómo se origina una descarga de arco? Bien, básicamente una descarga de arcos es creada por un cortocircuito. Básicamente un cortocircuito. El cortocircuito puede ser de fase a fase, fase a tierra o fase a neutro. O sea, cualquiera de las 3 opciones puede ser. Entonces, lo que ocurre es que se establece un arco eléctrico, ¿verdad? Y la corriente pasa a través del aire. El aire en general es un buen dieléctrico, pero cuando el aire se ioniza, entonces se vuelve un buen conductor. Entonces, una vez que se inicia un arco, el arco se alimenta de todo lo que está en medio, ¿verdad? Y lo vaporiza, puede vaporizar el metal, el plástico, lo que sea, y se crea una trayectoria otra vez de descarga entre fase a fase, fase a tierra, que puede crear una explosión, puede crear una explosión ígnea, ¿verdad? Un plasma ígneo que puede... de hecho, creo que eso lo menciona en el slide que sigue, pero la duración, estamos hablando de milisegundos, siempre es menor a un segundo, ¿no? Es una explosión, digamos. Vean ustedes aquí, los riesgos de una descarga de arco son lo que acabamos de decir, o sea, es una explosión, lo que se llama una falla de arco, un arc flash se llama, ¿no? Los conductores se vaporizan, los conductores evaporizados se desplazan rápidamente, creando peligros, como un calor muy intenso. El calor puede llegar hasta 5,000, 6,000 grados centígrados. A ese nivel puede ser, dependiendo de cuánta energía está detrás del, si es en los paneles de entrada, en la cometida de la energía de parte de la distribuidora eléctrica, el calor es intensísimo, ¿verdad? Se producen ondas de choque termoacústicas, metal fundido, partículas metálicas, una luz centellante, humo tóxico, contactos con componentes energizados. O sea, ustedes aquí están viendo 2 fotos de una descarga eléctrica, una descarga de arco eléctrico, que la verdad,
otra vez, crean daños obviamente a los paneles, a los gabinetes, etcétera, daño material, pero el principal problema es el daño a las personas, a los técnicos. Si no están vistiendo el equipo de protección personal. Equipo de protección personal. Vamos a hablar mucho del equipo de protección personal durante el seminario. Bien, ¿cómo se originan estos incidentes, estas descargas de arco? ¿Cómo se originan? Bien, hay muchos factores que originan estas descargas de arco. Por ejemplo, uno que es muy típico es tratar de cambiar un interruptor termomagnético cuando el circuito está energizado. Eso nunca se debe de hacer, para nada. Insertar o remover un interruptor cuando el circuito está energizado, eso es por lógica, ¿verdad? O sea, absolutamente uno dijera, eso no se debe hacer bajo ninguna circunstancia. Muchas veces cuando un segundo factor puede ser un alambre que esté suelto en un panel, por cualquier razón, puede ocurrir, ¿verdad? Que esté suelto, que esté flojo, etcétera, y que puede crear un cortocircuito otra vez entre dos fases o entre fase y tierra. También cuando, por ejemplo, se remueven los tornillos para quitar la cubierta de un panel, muchas veces, dependiendo si un tornillo se suelta, cae, brinca, etcétera, o rebota más que brinca, puede causar. Otra vez, recordemos que cualquiera de estos factores puede ocasionar una descarga entre fase y fase, que ese arco que se genera está alimentado con toda la energía del sistema que lo crea, ¿no? También muchas veces con una herramienta, un electricista aún experimentado puede estar cortando un cable que está energizado, y cuando una pinza está tocando una facitoc o un desarmador, un destornillador o lo que sea, o sea, si accidentalmente se tocan dos fases, se crea un cortocircuito que otra vez puede crear una descarga de arco, ¿no? Dependiendo de toda la energía que está alimentando el sistema. También muchas veces ocurre cuando se están haciendo mediciones en los paneles, ¿verdad? Y esto lo vamos a ver con mucho detalle en unos slides posteriores. Las puntas de prueba deben de tener, cuando estamos en ambientes de categoría 3, categoría 4, las puntas de prueba, la punta metálica de la punta de prueba debe ser máximo 4 milímetros. Máximo 4 milímetros. Muchas veces los técnicos utilizan puntas de prueba cuya parte descubierta, o sea, la parte metálica, pueden ser 20 milímetros. Eso puede, sin duda, poder generar un problema porque como es mucha la parte metálica descubierta, inconscientemente se puede crear un corto. Otra razón, lo que se llama mal uso de herramientas de medición. Lo vamos a ver también con detalle más adelante. De hecho, creo que es el slide que sigue. Cuando, por ejemplo, se tiene un multímetro, por ejemplo, y se va a hacer una prueba de tensión, de verificación de voltaje en un panel, y por equivocación, involuntaria, por supuesto, la perilla de ¿cómo se llama? Las puntas de prueba están entre digamos, el borne negro, y en lugar de estar en el borne de tensión, que es una impedancia muy alta de 10 megaohms, por ejemplo, o mayor. Si la punta color negro está en el borne negro, y la punta roja, en lugar de estar en el borne rojo, en el borne de tensión, está en el borne de corriente, ahí prácticamente es un corto interno, simplemente limitado por el fusible que está internamente. Entonces, cuando se hace eso, se puede generar también un cortocircuito. Obviamente, esos son errores involuntarios, pero estamos simplemente tratando de analizar cuáles son los factores que muchas veces por los cuales ocurren estos incidentes, estas descargas de arco. Aquí tienen aquí tienen ustedes lo que acabamos de ver hace un momento, lo que acabamos de explicar. Fíjense ustedes, aquí, por ejemplo, la punta negra que va al borne negro, el borne común, se llama la entrada del común, el borne común, COM, que se llama común. Entonces, esta punta negra, aquí, imagínense que aquí vamos a medir tensión. Aquí tenemos una fuente de corriente alterna, ¿verdad? Aquí la vemos. Y la medición se hace en paralelo, como ustedes lo pueden ver ahí. Pero, por una equivocación del usuario, el usuario está
colocó la punta roja, en lugar de colocarla en el borne de tensión, lo puso en el borne de corriente. Esto, la impedancia interna del multímetro aquí es prácticamente cero. Cero. Entonces, esto simplemente genera un cortocircuito acá. Y otro error que se comete también, aun y cuando ustedes tengan la perilla aquí en la medición de tensión alterna, igual la trayectoria dentro la trayectoria dentro del multímetro, aquí la impedancia es cero. Aquí, por ejemplo, la impedancia, aquí las puntas sí están bien conectadas, ustedes ven aquí la diferencia, pero la perilla de selección de función, que es esta, la de en medio, la perilla de selección de función está establecida, está puesta en lo que es verificar continuidad o verificar resistencia o continuidad. Entonces, imagínense ustedes que aquí estamos viendo también una tensión, es una carga, puede ser un motor, puede ser cualquier cosa, una banda, lo que sea, típica en su motor. Aquí estamos midiendo la tensión en el motor, pero sin embargo, la perilla de selección de función la tenemos en continuidad. Estos errores hay que evitarlos. Son errores comunes con herramientas de medición. Entonces, aquí estaba lo que describí hace un momento, ¿verdad? Conectando un multímetro a una fuente de voltaje con el multímetro configurado para mediciones de corriente. Entonces, aquí la impedancia es cero. Y acá estamos midiendo continuidad u ohmios, resistencia en un circuito energizado también. Esto, si tienen un multímetro que no tenga protección interna, que no tenga protecciones internas, se puede dañar, absolutamente se puede dañar, son errores comunes, ¿no? Entonces, aquí, estos errores hay que evitarlos a toda costa, ¿no? Esto por eso es una frase de cómo evitarlos. Listo. ¿Qué tenemos que hacer en nuestro seminario de cómo evitar riesgos? Bueno, hay que seguir las guías de la industria. Hay una norma en Estados Unidos, se llama la NFPA 70E. NFPA, que es el National Fire Protection Agency, la agencia de protección contra fuego, ¿no? La Agencia Nacional de Protección contra Fuego. El estándar 70E describe todo lo que es la normativa de seguridad eléctrica, la normativa de medición de mediciones eléctricas en plantas industriales, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que cubre la NFPA 70E? Cubre prácticas de trabajo seguras, mantenimiento de equipo de seguridad, requisitos de seguridad de equipo especial, requisitos de instalación relacionados con la seguridad. Entonces, es la norma de seguridad eléctrica en el trabajo. Esta es una norma norteamericana. Muchos países, y la más reciente es la 2015, muchos países tienen sus propias normas. En Europa muchos países las tienen, obviamente, Alemania, Inglaterra, etcétera. En algunos países de Latinoamérica también, ¿no? Pero esta norma es la norma en Estados Unidos y es una norma que sirve de referencia para muchas otras. Bien, entonces aquí esto lo vamos a estar repitiendo mucho durante todo nuestro seminario. ¿Cuál es el equipo de protección personal? Por sus siglas en inglés que son PPEs, Personal Protection Equipment. En español sería EPP, Equipo de Protección Personal, EPP. Cualquiera de las dos siglas ustedes lo pueden ver, ¿no? Entonces, la categoría de PPE es usada para determinar el grado necesario de clasificación de arco de las vestimentas para un trabajo dado. Por ejemplo, vamos a ver más adelante lo que son las categorías. Las categorías 1, 2, 3 y 4. Dependiendo de la categoría, es la clasificación mínima del material, ¿verdad? El material retardante al fuego que tiene que usarse, ¿no? Las categorías del más alto riesgo requieren una categoría de equipo de protección personal 4, ¿verdad? Y las capas típicas de la tela, del material de protección, tienen que ser hasta 3 capas o más. O sea, tiene que tener la más alta seguridad cuando estamos trabajando en ambientes categoría 3, categoría 4. Lo vamos a ver con un poquito más detalle más adelante, ¿no? El equipo, bueno, el equipo debe de proveer la protección al técnico de mantenimiento industrial que vaya a estar haciendo cualquier tipo de mediciones en categorías 3, categorías 4. Aquí hay, en esta imagen ustedes nos muestra, ¿verdad? ¿Cuáles son los perímetros de distancia
distancia que puede dependiendo del tipo de seguridad, de equipo de protección personal que esté vistiendo ¿cómo se llama? El técnico. Cuando están cerca haciendo mediciones directamente en los paneles, tiene que tener que es el espacio restringido, que se llama, el perímetro restringido, tiene que tener el equipo de protección personal de mayor categoría, como lo estamos viendo aquí, ¿no? Listo. Este slide es muy importante. ¿Y por qué es muy importante este slide? Porque el artículo 110.4 de la norma NFPA 70E establece, y esto es súper, súper crítico, establece que los instrumentos de prueba, o sea, los instrumentos de medición en un ambiente industrial, ¿verdad?, son parte del equipo de protección personal. Porque muchas veces la gente pensaría, bueno, tiene que usar gogles, careta, capucha completa, ¿verdad? Ropa retardante al fuego, guantes aislantes, etcétera, etcétera. Pero eso es claro, es lógico que se entiende que eso es el equipo de protección personal, no hay duda. Pero también los instrumentos de prueba son parte intrínseca del equipo de protección personal. Eso es muy importante, porque no todos los equipos fueron diseñados y fabricados de igual manera. Al contrario, hay muchísimas diferencias entre un equipo bien diseñado para tener la mayor protección de seguridad eléctrica cuando se están haciendo otra vez mediciones en ambientes categoría 3, categoría 4. Primero, del artículo nos dice, los equipos de medición y prueba deberán estar clasificados para los circuitos del equipo a los cuales van a estar conectados. Otra vez, no es lo mismo que estar en una categoría 1, categoría 2, que el riesgo es mucho menor, a estar en un circuito que está en categoría 3 o categoría 4. Entonces, el equipo que se utilice para hacer las mediciones tiene que estar clasificado para el ambiente en el cual van a trabajar. Segundo, deberán estar diseñados para el ambiente al cual estarán expuestos y la forma en que ellos van a ser usados. Otra vez, es la norma NFPA 70E, edición 2015. Deberán ser inspeccionados visualmente antes de ser usados. Si hay algún equipo defectuoso o dañado, deberá ser reparado y probado antes de ser usado nuevamente. Y el aislamiento de las herramientas de protección, incluyendo los indicadores de prueba de tensión, deben ser verificados por prueba e inspección, por ambos, ¿verdad? Entonces, eso es lo que dice la norma. Otra vez, dos slides atrás mencionamos que hay que seguir la normativa, las normas de la industria. Bien, hay una prueba, la primera prueba que se hace, que es ver simplemente si un circuito está energizado. Simplemente si un circuito está vivo, y vamos a usar términos que en Latinoamérica se usan. Nosotros, para hablar con propiedad, decimos que está energizado, pero los electricistas le llaman si está hot, o sea, caliente, o si está vivo, también le llaman el vivo, el caliente, o si está energizado. Cualquiera de esos términos, o si tiene voltaje, obviamente, ¿no? Se pueden utilizar. Se usan en forma indistinta. Entonces, antes de iniciar una prueba de ausencia de voltaje o de presencia de voltaje, ausencia de voltaje, verifique el instrumento de prueba para asegurarse de que está trabajando correctamente, de acuerdo con la norma. ¿Qué significa eso? Lo único que nos dice es que si vamos a verificar que un circuito está energizado, primero tenemos que asegurarnos que el probador eléctrico funciona bien. Porque si un probador eléctrico no funciona bien, entonces, y nosotros nos confiamos, pues el circuito, el probador me está diciendo que el circuito no está energizado, cuando el circuito sí está energizado y lo que no estaba funcionando correctamente era el probador. Entonces, necesitamos hacer una prueba de 3 pasos, ¿verdad? Entonces, dice, primero, como siempre, viste el equipo de protección personal adecuado. Mida un voltaje similar, o sea, antes de medir el voltaje o antes de probar que existe un voltaje, antes de probar el circuito que queremos verificar, vamos y verificamos otro circuito que sabemos que sí está energizado, y primero lo probamos. Si es AC o DC, no importa, simplemente que sea aproximadamente de la misma magnitud, ¿verdad? Puede ser 110, 120, 240, 480, 600, 1000, lo que sea. Entonces, vamos y probamos un circuito conocido que está energizado con el probador, ¿verdad?
Está energizado, perfecto, ya me dice que sí. Ahora vamos, son pruebas de 3 pasos, recuerden. Ahí están, 1, 2, 3. Vamos y probamos el circuito que vamos a ver si debería estar energizado o en este caso desenergizado. Ya vemos que no está energizado. Tercero, regresamos una vez más al circuito original, al primer circuito que nosotros, donde hicimos la primera prueba, sabíamos que un circuito que está energizado. Entonces volvemos a repetir la prueba. Y si el probador me dice que si el probador está correcto, nos va a decir entonces energizado, no energizado, energizado. No sé si se entiende, pero está muy claro, ¿no? O sea, tenemos que hacer una prueba alterna antes y después de verificar el circuito que queremos saber si está o no está energizado. Bien, prueba operacional. Prueba de preparación operacional. También se puede hacer de otra manera. Se puede hacer, por ejemplo, hay un dispositivo que se llama PRB240. Aquí está, PRB240. Entonces, este tiene una batería interna, obviamente, ¿no? Pero tiene obviamente un circuito que nos permite generar hasta 240 volts. Entonces, nosotros, en lugar de tener que ir a un circuito, saber si está energizado o no está energizado, podemos verificar nuestro multímetro, ¿verdad? Con este verificador, el PRB, ¿verdad? El PRB 240. Y entonces, por ahí nos podemos asegurar nosotros, ¿verdad? Que el instrumento está trabajando correctamente. Es decir, no nos vamos a confiar. ¿Qué tal si las baterías del multímetro están bajas, por ejemplo, y no me están dando una lectura adecuada? Entonces, ahí verificamos primero en un circuito conocido, luego verificamos el circuito que vamos a medir y regresamos a medir nuevamente en el circuito conocido. Otra vez, son 3 pasos. Siempre vamos a hacer una prueba de 3 pasos, ¿verdad? Y vean ustedes aquí, nuevamente me dice, vista la vestidura apropiada, no es un pleonasmo, me parece. Lleve la vestidura apropiada, equipo de protección personal, dependiendo de la categoría de trabajo en la que usted está trabajando, ¿no? Bien, entonces, esto es es exactamente lo mismo anterior, pero ahora usando una fuente de tensión, que es el PRB 240. Lo más importante, siempre ustedes tienen que tener, la seguridad es primero. La seguridad no es negociable. La seguridad, ustedes como técnicos que hacen mediciones, a ver, la medición de energía eléctrica en sí misma es un riesgo inherente. Simplemente el hecho de hacer una medición de tensión en una planta industrial lleva un riesgo implícito, inherente. Ahí está. Entonces, nosotros, como los equipos de medición son parte de mi equipo de protección personal, definidos, como lo mencionamos hace unos 5 o 6 slides atrás, yo como técnico que está haciendo pruebas, porque las plantas industriales, la energía no es la misma que en un centro comercial o que en un edificio, una casa habitación. Típicamente en las plantas industriales, la energía detrás de los sistemas es muchísimo, muchísimo mayor que residencial, comercial, etcétera, ¿no? Entonces, nosotros como técnicos que estamos trabajando todos los días en un ambiente industrial, vamos a pedir, vamos a solicitar que tener los mejores equipos, los equipos que me provean la mayor seguridad eléctrica posible. ¿Por qué? Simplemente porque mi vida está de por medio. Y la vida de todos nosotros que trabajamos en la industria no tiene precio. La seguridad es primero. Ahí la seguridad no es negociable otra vez, no es negociable. Necesitamos que los equipos sean absolutamente los mejores y más en una planta industrial. Si ustedes trabajan en una planta industrial, absolutamente van a querer el equipo de protección personal adecuado, tener el entrenamiento adecuado y tener las herramientas adecuadas. Entonces, las mejores prácticas que incluyen, siempre que sea posible, esto no siempre es posible, pero siempre que sea posible, trabaje con circuitos desenergizados. Claro, pero no siempre se puede. Y aquí sigue los procedimientos de interruptor quitado, candado colocado, lo que en inglés le llaman el tagging, ¿verdad? Muchas veces se abre el circuito, ¿verdad? Se pone un candado y se pone un tag. Por favor, el candado nos va a asegurar que otro operador, accidentalmente, ¿verdad? Sin intención, energice el circuito. Entonces, si ponemos un candado y abrimos el interruptor, ponemos un candado, de tal manera de que nadie en forma equivocada puede energizar el circuito.
Utilice herramientas que hayan recibido el mantenimiento adecuado y el equipo de protección personal apropiado, de acuerdo a la norma NFPA 70E. Lleve lentes de seguridad, herramientas aisladas, guantes aislados, vestimenta clasificada para descargas de arco. ¿Se acuerdan que veíamos una tablita dependiendo del nivel, verdad? El grado de calorías por centímetro cuadrado, la protección, las diferentes capas de protección que tener el equipo, ¿no? La capucha completa, ¿verdad? Dependiendo a través del nivel que estamos trabajando. Caretas para arco, tapetes aislantes también, etcétera, ¿verdad? Y el punto 3 es súper importante, no trabaje solo. De hecho, cuando se abre un gabinete, cuando se abre un panel, la cantidad de energía ahí es inmensa. Entonces, siempre hay que tener una ruta de evacuación establecida, y nunca trabajar solo. Cuando se están haciendo mediciones en áreas de alta energía, nunca trabajes solo. Lleve el equipo de protección personal adecuada y lleve las herramientas de medición que le den la máxima seguridad posible, porque la seguridad es primero. Practique técnicas de medición seguras. Fíjense esto que es muy importante. Siempre conecte la punta de tierra primero. Siempre, siempre, siempre. Y después la del vivo, o la del caliente, o la de la fase, o la que esté energizada. Cualquiera de esos 4 términos son sinónimos todos, ¿no? Entonces puedes llamarle el vivo, el caliente, la fase, o el circuito energizado. Cualquiera es lo mismo, estamos hablando de lo mismo. Y luego, una vez que se hizo la medición, se desconecta primero el vivo y después el cable de tierra. Eso es súper importante. Y luego utilice el método que ya lo vimos en unos slides pasados de vivo, muerto, vivo. O sea, o caliente, frío, caliente, o fase, tierra, fase. O sea, entonces, ¿qué significa eso? Que vamos a hacer una prueba, un circuito conocido, luego medimos el circuito a probar y luego volvemos nuevamente a probar el circuito conocido. Así nos aseguramos que las mediciones que estamos haciendo están correctas. Bien, asegúrese que su equipo de prueba cumple o excede los estándares de la industria. Entonces, para proveer una mejor protección para trabajadores del sector eléctrico, los estándares han sido desarrollados para equipo de prueba usando ambientes de hasta 1000 voltios o menos, incluyendo circuitos trifásicos de 480 y 300 voltios. Entonces, la IEC 61010 son el grupo de estándares para bajo voltaje, o sea, hasta 1000 voltios, bajo voltajes hasta 1000 voltios. Equipo de prueba, medición y control. Entonces, además de todos los factores que dimos al inicio, ¿quiénes pueden disparar una descarga de arco? Que no sea atribuible al usuario, que no sea una mala conexión en el equipo de medición, en los multímetros, ya lo dijimos, entradas de baja impedancia, que sea un tornillo, que sea una punta de prueba descubierta de 20 milímetros cuando debieran ser 4 milímetros nada más, etcétera, etcétera. Hay otro enemigo que es un enemigo invisible, que es un transitorio. Los transitorios existen, son reales. Por eso lo que mencionábamos de los casos de los incidentes de descarga de arco que hay en una planta industrial. Entonces, ¿qué causa un transitorio? Bien, muchas veces cuando se apagan motores de muy alta capacidad, ¿verdad? O cuando se retiran de trabajo cargas inductivas mayores, ¿verdad? Se pueden generar transitorios. Simplemente se generan. Se apaga un motor, se dispara, hay un transitorio, ¿verdad? Ese es uno. Luego, mal funcionamiento del equipo. Muchas veces, mal funcionamiento de algunos equipos nos crean transitorios. Luego, las distribuidoras de energía, lo que se llama la red externa, ¿verdad? En una ciudad, típicamente cualquier ciudad grande, Bogotá, Cali, Medellín, etcétera, las redes de suministro, ¿verdad? Están por secciones, por ramales, por llamarle de alguna manera, por secciones. Entonces, dependiendo de dónde se está proveyendo de las fuentes de las plantas hidroeléctricas, las termoeléctricas, de cualquier tipo de energía que esté proveyendo, a veces hacen switcheos, a veces hacen cambios. Esos cambios de los ramales en la red la red de distribución pueden generar transitorios también. Los variadores de velocidad, variadores de frecuencia de gran capacidad también pueden generar transitorios. Y hay otro más, que son las descargas de rayos. Cuando hay una tormenta, que otra vez son muy típicos, los llaman thunderstorms, o sea, cuando hay descargas de rayos en tormentas externas,
Muchas veces esas descargas de rayos pueden ocurrir cerca de una planta industrial. Entonces, si una descarga, si un rayo, una descarga de un rayo se transmite a través de un ramal que está alimentando una planta industrial, esa descarga de muy alta energía se va propagando. Entre más cerca esté de una planta industrial es más peligrosa, obviamente, porque es más energía. La energía se amortigua, ¿verdad? Se va disipando conforme pasa la distancia, pero si está cerca puede ser muy peligrosa. Y se puede inclusive, por ejemplo, si en un área de acometida, un centro de interruptores en una planta industrial que están justo después de la acometida de la distribuidora, un técnico está haciendo una medición en ese momento en el que la energía de un rayo se está propagando por el sistema, ahí automáticamente se va a generar un transitorio cuando él está haciendo la medición. Y eso puede ocasionarnos otra vez una descarga de arco que puede tener consecuencias fatales. Entonces, los transitorios son invisibles y miren esto qué increíble, mayormente inevitables. Siempre pueden durar menos de 100 milisegundos, pero pueden ser extremadamente peligrosos. Y pueden rebasar la protección de entrada de los equipos de prueba y causar un arco, un corto en el probador. Vean ustedes aquí en esta gráfica que un pico, o sea, un transitorio puede llegar con picos de hasta 8,000 voltios. 8,000 voltios. Corta duración, pero de gran magnitud. Entonces, tenemos que ir un poquito más rápido. Tenemos que hacerlo un poco más rápido porque tenemos todavía más. Bien, ¿cuáles son las categorías de medición y las clasificaciones? Fíjense esto, que es súper importante es. El nivel y energía de los impulsos de voltaje son dependientes de la localización. Repito, de la localización. Entre más cerca esté la localización donde estén trabajando de la acometida de energía de la distribuidora de energía eléctrica, más alta es la corriente de falla disponible y más alta es la categoría. Entonces, la IEC 61010 define 3 localizaciones de medición o categorías. Fíjense que la categoría Y1, como es la absolutamente menor riesgo, ya no se toma en cuenta porque ahí el riesgo es absolutamente mínimo. Pero la categoría 4 son sistemas trifásicos en la acometida de la distribuidora. Cualquier conductor externo del circuito principal también. Conductores externos son tendidos de cables que pueden estar externos a la planta, ¿verdad? Todos esos también se consideran categoría 4, que es la categoría más alta, definida por la IEC 61010. Distribuciones trifásicas, incluyendo iluminación comercial, aunque sea iluminación comercial de una fase, o distribución de 3 fases, ya se considera categoría 3. La categoría 2 son cargas conectados a receptáculos de una fase. Esa es la categoría menor. Entonces, vean ustedes, aquí los dibujos hablan por sí mismos, los esquemáticos, ¿no? Aquí tienen ustedes la subestación, los transformadores, el centro de distribución, la cometida a una. Entonces, mientras más cerca estemos de esta área, más alta es la categoría. En este caso es categoría 4, ¿verdad? Aquí es donde la provee la distribuidora de energía. Luego tenemos ya la categoría 3, son motores, o sea, cargas fijas, ¿verdad? Cargas fijas, ¿verdad? Aquí está un variador de frecuencia, aquí está un motor, aquí están unos paneles. Todo esto son categoría 3 de trabajo. Y categoría 2, por ejemplo, es un taladro, ¿verdad? Que tenemos conectado a un tomacorriente, eso ya es una categoría 2. ¿Por qué? Porque entre más cableado, más alambrado haya entre la fuente de energía del área de trabajo, entre más cable haya, mayor va a ser la resistencia y la corriente de falla va a ser menor. Entre menor resistencia, mayor la corriente. Simplemente ley de Ohm básica, ¿no? Bien, entonces, cuando se está haciendo una selección de equipos de medición, siempre hay que primero la categoría y después el voltaje. Primero hay que seleccionar la categoría. Primero hay que saber en qué categoría está trabajando. En una planta industrial, típicamente, porque, por ejemplo, un técnico puede estar trabajando en categoría 2, categoría 3 y categoría 4, 2, 3 y 4. Pero si va a trabajar en las 3 categorías, automáticamente su equipo de medición tiene que ser categoría 4. ¿Por qué? Porque en algún momento va a estar trabajando en una categoría 4. Entonces, por definición, tiene que tener una categoría 4, ¿no? Entonces, lo primero que es ubicar dónde voy a trabajar. Voy a trabajar en motores que están conectados, ahí puede ser
categoría 3. Voy a estar haciendo en paneles de distribución, ahí es categoría 4. De hecho, se sugiere que sea categoría 4 simplemente para tener la mayor protección. Bien, un equipo puede tener una clasificación dual, la cual cumple ambos requerimientos. Por ejemplo, la categoría 3 de 1000 voltios, aquí la están viendo ustedes en este renglón de abajo, categoría 3000 voltios, es equivalente, o sea, es una categoría clasificación dual, equivale a categoría 4, 600 voltios. Repito, la categoría 4, 600 voltios es equivalente a la categoría 3 de 1000 voltios. Y las clasificaciones de voltaje por sí mismo puede ser engañosa. Por ejemplo, la categoría 3 de 1000 voltios soporta transitorios de hasta 8 kilovoltios. 8 kilovoltios. Entonces, fíjense bien, nada más lo voy a mencionar. Para que un equipo pueda tener una categoría 4, 600 voltios, que es equivalente a una categoría 3 de 1000 voltios, un equipo necesita resistir 20 descargas, 20 transitorios de 8 kilovoltios, sin que explote, sin que cause una descarga de arco. Entonces, muchos, lo vamos a ver adelante, pero muchos equipos son diseñados y otros equipos son ensayados y probados. En resumen, y lo más importante, conozca su categoría donde va a estar trabajando de medición y el voltaje en segunda instancia, lo que usted está trabajando. Bien, cuando usted vaya a tener un equipo de medición en las manos, asegúrese de que tiene la categoría adecuada. Vean ustedes aquí, por ejemplo, categoría 4, 600 volts, categoría 3, 1000 voltios. Aquí claramente lo dice. Por ejemplo, este multímetro, el 117, es categoría 3, 600 voltios. Estos dos multímetros, el 87.5, que es el más popular en la industria, y el 289, ambos son categoría 4, 600 volts. Y una cosa muy importante, que lo vamos a ver en el slide que sigue, los equipos tienen que ser ensayados y clasificados y certificados en forma independiente, no por el fabricante mismo, sino por laboratorios externos. Por ejemplo, lea y entienda las instrucciones del fabricante. Vean ustedes aquí, por ejemplo, inyectado en el plástico. Aquí ustedes pueden ver, por ejemplo, los logos de los laboratorios independientes que certifican la categoría de un instrumento. Por ejemplo, puede ser CSA, UL, CSA, TV, BDE, CE, etcétera. Esta es una certificación australiana, certificación alemana, europeas, etcétera. Entonces, si su equipo no dice claramente, porque algunos equipos dicen, bueno, por ejemplo, aquí lo vamos a ver. Bueno, creo que es el slide que sigue. Algunos equipos dicen, diseñado para categoría 3. No es lo mismo que diga diseñado que un equipo que fue ensayado y certificado. Bien, aquí tenemos, por ejemplo, multímetros de Fluke originales de hace 30 años. No están ni siquiera clasificados. No están clasificados, o sea, estos equipos y los equipos viejos de Fluke, de la serie 70, serie 3, tiene clasificación baja, es una clasificación 2 de 600 volts, es una clasificación muy baja, no son aptos. Estos multímetros son muy viejos de Fluke, muy viejos, de hace 20, 25 años, no son aptos para las demandas del día de hoy en una planta industrial. Son producidos de antes del año 2000. Bien, aquí, lo que vamos a ver aquí es los ensayos independientes y la certificación. No es lo mismo que un equipo sea, por ejemplo, ensayado y probado por UL, CSA, TV, BDE, etcétera, esas agencias, a que un fabricante les diga a ustedes, oiga, es que mi equipo fue diseñado para categoría 3, 600 volts. Que sea diseñado no significa que fue ensayado y fue certificado. Muy importante eso, mucho, muy importante. Entonces, si ustedes quieren estar seguros, es muy fácil. Entren a la web y busquen en los listados de UL si el fabricante y el equipo, del modelo de equipo que ustedes tienen en la mano fueron ¿cómo se llama? Certificados. Y aún así, por ejemplo, por ponerles un ejemplo, el 87.5, un multímetro de los más famosos de Fluke. Yo mencioné hace rato que para que tengas certificación de categoría 3000 voltios necesita resistir 20 descargas de 8 kilovolts sin explotar, sin que quede una descarga de arco. Muchos de los productos de Fluke no solamente cumplen con el estándar,
lo rebasan con mucho. Por ejemplo, el 87.5, podemos decirles a ustedes que el momento de la falla en el multímetro no ocurre a 8 kilovolts, ocurre a 17 kilovolts, que son más del doble de lo que la norma pide o exige. Entonces, es un equipo que está sobrado por mucho de los equipos. Yo prefiero que un equipo esté súper sobrado porque, otra vez, lo que está entre una descarga de arco, ¿verdad? Que es mi vida, quemaduras de segundo o tercer grado, yo que trabajo en áreas industriales, es mi equipo de protección personal y mi equipo de medición. Y las puntas de prueba que tengan puntas de 4 milímetros, etcétera. Si eso es lo que va a hacer que yo pueda regresar a mi casa todos los días, yo voy a pedir que sea lo mejor. No voy a pedir, lo voy a exigir. Protección desde el diseño. Los dispositivos de protección deben estar interconstruidos para proteger contra los peligros de seguridad más comunes. Transitorios de alto voltaje, son de corta duración, ¿verdad? Pero que crean arcos. Contacto de voltaje estando en modo continuidad o resistencia. Otra vez, cuando un usuario tiene las puntas en el común y la entrada de alta impedancia, pero van y hacen mediciones de tensión estando en continuidad, ahí muchos equipos se dañan. Los equipos Fluke no se dañan. No se dañan cuando ocurre eso. Lo que sí ocurre, por ejemplo, cuando tienen las puntas en la entrada de corriente y hacen una medición de voltaje, claro, se daña de hecho lo vamos a ver en el slide que sigue, se daña el fusible, pero no se daña el equipo. Y sobre todo, no crea un arco, no crea un arc flash, una descarga de arco. Un multímetro Fluke típico de grado industrial, como el 87.5, el 179, el 87.5, el 289, etcétera, el 10 o el 15% de sus componentes están dedicados exclusivamente a la protección eléctrica. Entonces, estos fusibles que ustedes ven son fusibles especiales diseñados por Fluke o en conjunción con los fabricantes de fusibles, ¿verdad? Son fusibles de muy alta energía, ¿verdad? Limitan el tiempo que la corriente de falla es aplicada y el oxígeno disponible para la combustión. Además del diseño especial, los fusiles están llenos de arena. ¿Por qué? Porque las temperaturas en una descarga de arco pueden ser hasta 6.000 grados centígrados, 10.000 grados Fahrenheit, ¿verdad? Que van a generar ese plasma ahí, ¿no? Esa descarga, ¿no? De esa bola de fuego, que derriten la arena, la convierten en vidrio y disminuyen el oxígeno disponible, haciendo que no se continúe, no se genere, ¿no? Bien. Aquí lo importante es que, fíjense ustedes, no sé si alcanzan a ver aquí en la figura. Aquí tenemos unas puntas de prueba que tienen 20 milímetros. Aquí son 20 milímetros de parte metálica expuesta. Eso es muy peligroso. Muy peligroso haciendo mediciones en paneles. Y aquí tenemos una punta de prueba a la derecha, la cual, hagan de cuenta que gira, que tiene como 2 giros, y la parte metálica son 4 milímetros nada más, es todo. Entonces, hay que revisar las puntas de prueba, que tengan doble aislamiento, guardadedos, bornes de entrada cubiertos y empotrados, que nos protegen contra un choque eléctrico accidental por contacto con un circuito energizado, ¿verdad? Las puntas tienen que ser categoría 3, categoría 4, que no estén rotas, sueltas, que no estén dañadas, que tengan guardadedos, que tengan los conectores de tipo banana cubiertos, etcétera, etcétera. Pero sobre todo, que estén certificadas para categoría 3.000 volts, categoría 4, 600 volts. Esto es lo que acabamos de decir hace un momento, ¿no? Aquí está la parte metálica descubierta de 20 milímetros, aquí la parte de 4 milímetros nada más, y algunas puntas de prueba traen estas cubiertas de plástico para, vean ustedes claramente, disminuir la parte metálica expuesta. También tenemos lo que se llaman detectores de voltaje de no contacto, o sea, estos se llevan en la camisa, ¿verdad? En el bolsillo de la camisa para verificar si un circuito está energizado o no está energizado. Estos detectores de tensión son muy útiles, típicamente son hasta 1000 voltios y deberían ser también categoría 3, categoría 4, ¿no? Pueden ser parte del equipo de protección personal. Tenemos también, hace algunos años, Fluke sacó al mercado un multímetro y una pinza. La pinza aquí está, es el modelo 381. El multímetro es el 233, cuya carátula, la carátula es desprendible.
La carátula se separa, increíble, ¿no? Ustedes lo ven ahí en las fotos. Claramente como un técnico, fíjense, el multímetro está acá lejos. Esto es obviamente un equipo móvil, ¿verdad? Una banda, por ejemplo. Entonces, yo tengo conectado el multímetro a donde yo quiero estar haciendo la medición, y acá tengo interruptores que están habilitando o deshabilitando una banda o lo que sea, y aquí puedo ver en la mano cuál es la tensión. Fíjense ustedes que estamos lejos del punto de medición. Entonces, eso nos da mayor seguridad. Igual acá, aquí está haciendo una medición de corriente con el equipo de protección personal adecuado, pero otra vez, está alejado del punto de medición. Entonces, tenemos esos instrumentos. Pero esos instrumentos salieron hace muchos años de Fluke, bueno, 6 años, 7 años. Tenemos otros aún mucho mejores, que son estos. Bien, ustedes probablemente han escuchado de Fluke Connect. Fluke Connect es parte de la plataforma de conectividad de Fluke. Los equipos de Fluke tienen, hoy en día prácticamente todos tienen una conectividad, digamos. Entonces, lo que hacen estos equipos de Fluke, como los que ustedes ven aquí en este panel, por ejemplo, ¿verdad?, es que pueden ser mediciones de corriente, de tensión, de temperatura, etcétera. Aquí obviamente tenemos uno que estamos viviendo 3 fases, es una medición trifásica, ¿verdad?, de corriente. Ven las ondas de corriente aquí claramente, ¿no? Entonces nosotros con un celular, una tableta, en forma remota, a una distancia segura, podemos estar viendo cuáles son las mediciones. Las podemos ver en tiempo real y las podemos registrar. Podemos hacer un registro en función del tiempo de cuáles son las mediciones que estamos viendo. Otra vez, tensión, temperatura, corriente, etcétera. Entonces, asegúrense ustedes en el futuro, ¿verdad?, que cuando compren equipos Fluke, porque no todos los equipos Fluke tienen Fluke Connect. Fluke Connect, otra vez, es el nombre, ¿verdad?, registrado, es una marca registrada de Fluke, que tienen la conectividad de Fluke Connect. La conectividad de Fluke Connect, otra vez, nos permite, en el celular es una aplicación. Ustedes van a Fluke y bajan Fluke Connect. La aplicación no tiene costo, ¿verdad? Hay otras versiones superiores porque los productos de conectividad de Fluke llegan hasta a muy alto nivel. No es el momento aquí de platicar de ellos, pero asegúrense que sean Fluke Connect. Tenemos desde equipos de medición de resistencia de aislamiento, tenemos equipos de calidad de la energía, todas nuestras cámaras termográficas tienen Fluke Connect, todas sin excepción, 100%, nuestras cámaras, etcétera. Entonces, por ejemplo, con estos equipos que son multímetros, básicamente, podemos ver hasta 10 mediciones simultáneas en mi celular, ¿verdad?, o en mi tableta, y puedo hacer otra vez registro de ellas. Entonces, podemos tener sistemas trifásicos, ver corriente, voltaje, temperatura, relaciones causa-efecto, registro, etcétera. Y podemos verificar también los estatus de lo que hablábamos antes, interruptor quitado, candado colocado, ¿verdad? Bien, estamos ya, nos faltan solamente algunos slides, estamos llegando al tiempo como debe de ser. Tenemos cámaras infrarrojas, cámaras termográficas de Fluke, ¿no? Cámaras termográficas que trabajan por infrarrojos de Fluke, y las cámaras son una herramienta absolutamente excelente, una herramienta excelente, nos permite tomar imágenes mientras el equipo está operando, ¿verdad? Capturar imágenes a una distancia segura, ¿verdad?, lo que incrementa la seguridad, ¿verdad? Podemos tomar imágenes de áreas, de circuitos energizados que requerirían seguridad eléctrica, que aún así, aún en áreas energizadas, tenemos que traer nuestro equipo de protección personal adecuado, ¿no? Se puede tener acceso a componentes y sistemas que de otra manera no podrían ser, o sea, puedo tomar imágenes a 2, 3, 4, 5, 10 metros de distancia con mis cámaras termográficas, ¿no? Entonces, ayuda a detectar fallas inminentes en casi todo tipo de equipo. Podemos descubrir problemas potenciales en áreas que de otra forma serían ignoradas. Entonces, fíjense esto qué importante, la mayoría de los mecanismos de falla de los equipos involucra un incremento significativo en la temperatura de operación mucho antes de que una falla catastrófica ocurra. Entonces, los equipos, ya sean mecánicos, eléctricos, etcétera, el calentamiento anormal nos puede indicar que algo incorrecto está ocurriendo. Entonces, las imágenes termográficas nos permiten ser muy proactivos. Son partes de un programa de mantenimiento predictivo, ¿no?
Aquí tenemos solamente un slide de imágenes térmicas, ¿verdad? Por ejemplo, en esta primera imagen a la izquierda, aquí tenemos un sistema trifásico, pero una de las fases está sobrecalentada. Eso puede ser diferentes factores. Puede ser una pérdida de fase, puede ser que un cable aquí no, el alambrado no esté correctamente fijo y se está generando un cable no esté fijo lo suficientemente correcto, puede ser que nos esté ocasionando una temperatura mayor de la que debe, ¿no? Entonces, simplemente acá también, por ejemplo, tenemos un interruptor termomagnético con problemas. Acá tenemos unos transformadores, ¿verdad? Que los tres están mostrando temperatura mayor. Puede ser, no sé, puede ser que el nivel de aceite de los transformadores no sea el adecuado, o que la carga a la que están suministrando sea mucho mayor para lo cual fueron diseñados. Qué sé yo, puede haber muchas explicaciones. Pero otra vez, las imágenes tomográficas nos permite buscar problemas en conexiones eléctricas, detección de alta resistencia, conexiones eléctricas flojas o sueltas, verificación de desbalance, es otra cosa, puede ser o pérdida de fase o desbalance de fases, que son cosas diferentes en sistemas trifásicos, ¿no? Balancear los ramales de carga en las cargas, etcétera, etcétera. Tenemos también aquí para no abrir los gabinetes, se pueden tomar imágenes. Estas son ventanas, estas son ventanas para infrarrojos, se llaman. Entonces, estas ventanas están colocadas en forma permanente en un gabinete. Entonces, nosotros podemos simplemente con una cámara, acercar la cámara a la abertura, que es una ventana, con un material es un material translúcido que nos permite ver nos permite tomar una imagen térmica interior o termográfica, una imagen térmica del gabinete sin que haya una pérdida de energía. O sea, nos permite ver, es como si pudiéramos ver a través del gabinete. ¿Por qué? Porque tenemos una ventana específicamente para eso lo tenemos. Quisiera yo mencionar, ahorita que estamos viendo esto, tenemos un equipo similar. Aquí faltó un slide que es, hagan de cuenta, exactamente la misma ventana, pero en el interior del gabinete hay ¿cómo se llama? Están hechas las conexiones tanto de voltaje como de corriente para ver la calidad de la energía, medir la calidad de la energía. Entonces, tenemos ese tipo de ventanas. Estas son ventanas para cámaras. Tenemos ese tipo de ventanas para ¿cómo se llama? Para hacer mediciones de calidad de energía dentro del gabinete sin necesidad de abrir los gabinetes. El mayor riesgo al que está expuesto, independientemente si traiga equipo de protección personal o no adecuado, abrir los gabinetes, ahí hay un riesgo muy grande, muy grande. Entonces, si podemos evitar abrir el gabinete, qué mejor. Entonces, si yo puedo hacer verificaciones de tensión, corriente, calidad de la energía, consumo de energía, calidad de energía, consumo de potencia, sin abrir el gabinete, hombre, eso suena extraordinario. Tenemos esas ventanas también. Son ventanas para calidad de energía y son ventanas para cámaras. También tenemos una pinza, y esto es increíble, no sé si ustedes la conozcan, se llama la T6, T de torre 6, T6000, puede venir hasta 1000 voltios. Esta pinza T6000 nos permite medir, fíjense esto qué increíble, nos permite medir tensión sin contacto, es decir, sin puntas de prueba, porque la tensión se tiene que medir con puntas de prueba. Bueno, tenemos una pinza que nos puede hacer una medición. Si tenemos un cable para el que está circulando una corriente, podemos, son pinzas que llaman como de tenedor, o sea, no es mordaza cerrada, sino es mordaza abierta, tipo tenedor. Entonces, vamos al fondo del tenedor del equipo de la T6 y podemos medir simultáneamente tensión y corriente, simultáneamente, sin hacer ningún otro tipo de contacto físico con las puntas de prueba. Entonces, eso también nos aumenta la seguridad. Sobre todo se recomienda para las instalaciones residenciales, comerciales, hoteles, etcétera. Para plantas industriales tenemos obviamente las pinzas, la 376, que también es FluConnect, es parte se llama FC de FluConnect, ¿verdad? Y por último, nos quedan simplemente 2 slides para terminar. La NFPA establece que los empleados deben ser entrenados o sea, los técnicos, pues, deben ser entrenados para seleccionar el instrumento de prueba de acuerdo a la tarea que van a realizar.
demostrar cómo usar un instrumento de prueba, interpretar los resultados, entender las clasificaciones de los instrumentos de prueba, llevar a cabo una inspección visual del instrumento y los puntas de prueba, llevar a cabo una verificación operacional de una fuente de voltaje conocida, el método de los 3 pasos que hablamos, identificar una mala aplicación. Todo eso, los técnicos tienen que estar entrenados para poder hacer todo eso. Eso lo establece la norma. Ahí no se puede uno escapar, la norma lo establece y así tiene que ser. ¿Cuáles son los próximos pasos? Este es la penúltima slide. Complete los cursos de entrenamiento de seguridad, vea los videos que ya les hablamos, asegúrese que la clasificación de sus herramientas sea la adecuada, que los equipos cumplan y rebasen por mucho lo que la norma establece, audite sus inventarios de herramientas de prueba, asegure el cumplimiento de las clasificaciones y estándares de la industria, verifique la disponibilidad operacional de sus herramientas, ordene refacciones cuando sean necesarios, haga el entrenamiento y reuniones informativas parte de su trabajo diario. Y este es un scorecard, o sea, un scorecard donde dice pasa o falla. Son solamente una de las 2 tablas. Por eso les dijimos al inicio de la conferencia que el 98% estaba en español. Esta tablita, como es una imagen, no nos permitió traducirla al español, ¿verdad? Hay uno que otro detallito, pero la vamos a cambiar también. Bien, es el último slide. Hay, entonces, videos y notas de aplicación. En el website de Fluke hay varios videos de seguridad eléctrica, la mayoría son en inglés, qué pena, pero ahí lo tienen ustedes, o sea, vayan a fluke.com, ¿verdad? Y también en YouTube, en YouTube tenemos un canal que es solamente de Fluke, ¿verdad? Y lo que dije yo al inicio, hay una nota de aplicación en español de 7 páginas, extremadamente buena. Se las vamos a hacer llegar, está ustedes en PDF, todos los que asistieron al seminario la van a recibir. Todos la van a recibir, esa nota de aplicación. El 60-70% de lo que hablamos el día de hoy está en esta nota de aplicación de 7 páginas. Por favor, les pedimos mucho que la lean. Muchas gracias. Tenemos, no sé, quizás un par de minutos para alguna pregunta, si hubiera. Adelante, por favor, Paula y Armando. Ustedes son los moderadores. Bueno, entonces, muchas gracias, Emigdio. ¿Alguien tiene alguna pregunta en este momento que le quisiera hacer en este momento o quisiera hacer alguna intervención? Las preguntas las pueden hacer por el chat también, ¿no? O sea, También, no sí, tiene que ser podemos. Mira, acá hay Pues una Buenas tardes pregunta. para todos. Mira, Jairo pregunta, hola Migdio, dijiste que los equipos Fluke podrían soportar descargas hasta 17 kilobytes, que es superior a la norma, pero ¿cuántas descargas? 20 mínimo. O sea, para que sea, es buena pregunta, gracias Jairo. Nosotros tenemos un laboratorio de ensayos, Jairo, increíble, la verdad es increíble, increíble. Se hacen pruebas electromagnéticas, pruebas ambientales, de resistencia, de caídas, de aislamiento eléctrico, etcétera, pero una de las fundamentales es esa, ¿no? Que la norma establece 20 descargas de 8 kilovolts para que sea categoría 3000 volts, categoría 4600. Nuestros equipos, hablé específicamente del 875, algunos otros, haz de cuenta, resisten hasta 12, 14, 15, algunos pueden llegar hasta 20 kilovoltios de descargas de 20 kilovolts, pero tienen que ser 20 mínimo. ¿Alguna otra pregunta? Sí, aquí hay otra pregunta. Leonardo pregunta, necesito reparar un multímetro Fluke y ajustar un calibrador de procesos Fluke. ¿Ustedes prestan este servicio? Me parece que sí. Tiene que hablar con la persona de Melexa que lo atiende, pero sí. Bueno, estoy hablando por Melexa, Paula? Pero sí, yo te aseguro que sí. Claro. Correcto. Sí lo pueden verificar y calibrar, sí. Bueno, pregunta María Fernanda, ¿qué tipo de mantenimiento y con qué frecuencia se recomienda a los multímetros de baja tensión? Bueno, otra vez, los multímetros se tienen que revisar todos los días. O sea la revisión visual, lo dijimos en la presentación. O sea, tienes que revisar tus puntas de prueba, tienes que moverla, y visualmente que no esté dañado, que no tenga roturas, etcétera, etcétera. Y hacer el método de los 3 pasos, medir un circuito energizado conocido, medir el circuito que vas a probar y medir el circuito, y nuevamente el circuito conocido. Eso es súper, súper crítico que se haga, ¿no? Entonces, eso es la verificación, la verificación visual del equipo. Me voy a regresar nada más aquí, mira.
contestando tu pregunta, perdón, no me acuerdo del nombre, ay, qué pena, pero mira, aquí, tú tienes que hacer esto, por ejemplo, verificar que el equipo esté certificado, ¿verdad? Para la categoría que tú vas a trabajar, verificar la continuidad de las puntas, que esté doblemente aislado, tanto las puntas de prueba como el instrumento, ¿verdad? Que tenga protección, etcétera, etcétera. Ese es un tipo de lo que se llama el scorecard, o sea, una lista, ¿cómo te quiero decir? De pasa, no pasa, pasa, no pasa, o sea, es ese tipo de registro que tú tienes que hacer con tus equipos, ¿no? Pero la inspección visual del equipo tiene que ser diaria y la calibración se recomienda que sea cada año. La calibración puede ser a un intervalo mayor, puede ser a un intervalo menor como 6 meses o intervalo mayor como 2 años, pero va a depender de qué tan críticas son las mediciones que la persona está haciendo. Acuérdense que dice ISO 9000. ISO 9000 dice, cualquier equipo de medición que afecte la calidad del producto tiene que ser calibrado. Entonces, o sea, de una manera genérica se recomienda que se calibren cada año, pero también puede ser cada 6 meses o cada 3 meses. Si es súper crítica la medición que yo voy haciendo con un multímetro todos los días o cada semana, yo voy a tener ese multímetro calibrado cada 3 meses o cada 2 meses. El intervalo lo define el usuario. El manual de calidad lo define el usuario. Nosotros con ISO 9000 solamente vamos a, cuando hay una auditoría interna o externa, mostrar que estamos siguiendo lo que el manual de calidad que nosotros, porque no hay gente más interesada en la calidad que el fabricante mismo, ¿no? Entonces, otra vez, la calibración típicamente, de una manera muy genérica, es cada año, pero puede ser cada 6 meses, cada 3 o cada 2 años, o cada año y medio, o cada lo que el proceso lo requiera. Perdón que me extendí, pero bueno, quería contestar la pregunta de ella. Bueno, y respondamos una última pregunta por temas de tiempo. Sí. Bueno, ¿dónde podemos encontrar aplicaciones con Fluke Connect para mediciones simultáneas? El equipo se llama Fluke 3000, así se llama. En la web, vayan a la web de nosotros, pongan Fluke Connect y van a ver, se llama, hay un multímetro que es el 9000 y ese puede tener hasta 10 módulos, porque los módulos, otra vez, no sé si lo mencioné, creo que no, pero la comunicación entre los módulos y el multímetro, el modelo se llama el modelo 3000, ahí se llama el modelo 3000, es vía Bluetooth, pero también podemos tener, por ejemplo, en las Fluke Connect puede tener ambas, o Bluetooth o Wi-Fi. Entonces, puede tener ambas. Por ejemplo, otra vez, todas nuestras cámaras tienen. Hola, hola. Ya te oímos otra vez. Ah, qué pena, no sé qué ocurrió, pero bueno, qué bueno que fue al final. Sí. ¿Alcanzaste a responder la pregunta? No, creo que me Sí. quedé en la mitad. Ay, qué pena. Sí, la contesté completamente, sí. Pero básicamente, eh, eh, la respuesta está centralizada en, ¿cómo se llama? En ir a la web, Ok, perfecto. Bueno, entonces por temas de tiempo, como lo mencionaba, no podemos responder todas sus preguntas, pero van a quedar guardadas. De todas maneras, pueden contactar a Armando y a Migdio si tienen dudas adicionales. Emilio, ¿tú tienes algún contacto que quieras? Armando él es la persona responsable, ¿verdad? Él, en primera instancia es él. Armando es el moderador de esta charla, de este webinar. Y ya dependiendo de eso, pues él sabrá canalizarlas como debe de ser. Claro que sí. Ok, Claro que sí. perfecto. Entonces, en ese caso, les queremos agradecer a todos nuestros asistentes por su asistencia y a ustedes, Emigdio y Armando, por acompañarnos hoy. Muchas gracias, Paula. Muchas gracias a todos por asistir a este webinario y gracias a ustedes, Paula, por organizarlo. Gracias y hasta luego. Buen día para todos. Claro que sí, les quiero recordar que los queremos invitar a que nos sigan en nuestras redes sociales, que visiten nuestra página y que nuestros clientes existentes se activen en el e-commerce.
También al final de este webinar les va a llegar una encuesta para que por favor la llenen. Estamos muy interesados en saber sus opiniones y en qué podemos mejorar y si les gustó la temática, la plataforma y también pues nuestros conferencistas.